Espero que estén muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé a qué hora estén viendo esto. Pero hoy quiero hablarles de un tema. Estamos dando continuidad. De lo último que hablamos fue de la naturaleza de Cristo y un poquito de las doctrinas cristológicas y cómo fueron esos debates. Un tema que es sumamente importante también, porque queremos hacer esta serie de videos que den como una continuidad y una lógica histórica, que tengan cierta cronología, que ya no sean tan aleatorios. Entonces quiero hablarles de un tema que a mí me apasiona y que es Roma y el nacimiento del papado. Estamos en el contexto de la iglesia primitiva. Y entonces aquí les quiero mostrar esto. Esto que ustedes pueden ver aquí en la portada es un boceto de la antigua Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro que conocemos hoy, que tiene esa hermosa cúpula y que es fruto del Renacimiento, pues no fue la primera basílica. Esta fue construida sobre la antigua Basílica de San Pedro, y este es un boceto de esa antigua basílica. Esa antigua basílica data del siglo IV, empieza y es mandada a construir por órdenes del emperador Constantino. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a tratar de entender. Vamos a tratar, porque es muy difícil no meter tus propias convicciones, pero vamos a tratar de entender la institución del papado y más o menos cuáles fueron sus orígenes, su desarrollo, ¿ok? Entonces podríamos llamarle a este video el auge de Roma dentro del cristianismo primitivo, ¿no? Y esto pues obviamente empieza con pues la narrativa de que Pedro es el primer obispo de Roma. Ok, bueno, pues vamos a darle, chicos. Aquí podemos ver la imagen de la pintura de Pietro Perugino que se llama La entrega de las llaves a San Pedro. Ok, es una pintura del siglo XV y está en el Vaticano. Y aquí podemos ver entonces cómo Jesús le entrega las llaves del reino a San Pedro, lo que es parte ya muy importante de la narrativa del papado. Muy bien. Roma es lo que se llamaría una sede apostólica. Es una sede apostólica, ¿por qué? Porque se dice que tuvo la presencia de los apóstoles, que fue fundada por los apóstoles, en este caso Pedro y Pablo. La tradición dicta que Pedro y Pablo fueron martirizados en la ciudad eterna, en Roma. ¿Cómo? Pues Pablo decapitado porque era ciudadano y Pedro crucificado. Pero Pedro crucificado de cabeza porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Entonces pidió ser crucificado de cabeza, y es lo que nos dice la tradición, que Pedro fue crucificado en Roma de cabeza bajo el reinado del emperador Nerón. Ok, entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que históricamente, pues bueno, si nos apegamos a lo más real, los primeros misioneros llegaron antes que Pedro y Pablo, y se empezaron a esparcir las noticias del evangelio en Roma antes de la llegada del mismo Pedro y Pablo. Ok, esto es un hecho incontrovertible. Pero lo que liga eternamente
la ciudad de Roma como sede apostólica es el martirio de los dos apóstoles, pues podríamos decir de los más relevantes, ¿no? Que son Pedro y Pablo. Aquí podemos ver que en los primeros tiempos las iglesias orientales tenían muchas corrientes que chocaban entre sí, y se debatía mucha doctrina, y entonces la sede de Roma siempre ofrecía estabilidad y empezó a fungir como árbitro en temas doctrinales. Entonces, si en Oriente había una disputa teológica, para dirimir la diferencia se acudía a Roma. Y pues entonces por eso los creyentes veían en Roma un ejemplo de fidelidad y unidad. Y los obispos de Roma se empezaron a ganar toda esta autoridad moral desde el siglo II. Desde el siglo II, y ya tenemos los testimonios tempranos de varios apologistas, ¿no? Aquí podemos empezar a ver ya en el siglo II la figura de San Ireneo, pues nos habla de la importancia de la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque la presencia de obispos que eran vistos como los sucesores de los apóstoles por imposición de manos, pues garantizaban la continuidad del mensaje de Cristo. Recordemos que en esta época todavía no había una Biblia, todavía se estaba gestando todo lo que es la eclesiología, y se estaba organizando todo el tema de la iglesia, y entonces se empieza a acudir mucho al obispo de la sede de Roma como árbitro para muchos de los temas importantes de la iglesia. Y en su obra contra los herejes, Ireneo nos afirma que las iglesias que quieran seguir la recta doctrina deben seguir a la sede de Roma, que Roma debería guiar a todas las iglesias, y fue vista como la sede apostólica más importante. Pero todo esto iba a empezar a cambiar y a tener sus matices. Aquí podemos ver una imagen de San Ireneo de León, que fue el primer gran apologista cristiano. Bueno, no, también estaba Orígenes, pero bueno, el punto es que en ese momento el primer conflicto que hubo entre los cristianos, hablando doctrinalmente, fue contra los gnósticos, donde se tenía que defender una recta postura, y el obispo Ireneo fue fundamental en esa defensa. Se empezaba a gestar lo que iba a hacer la ortodoxia, e incluso este problema gnóstico empieza ya desde tiempos de los apóstoles. Algunos ven en los textos del Evangelio de San Juan una especie de apologética contra los gnósticos, que ya desde entonces estaban presentes dentro del cristianismo, y se empezaban a generar divisiones doctrinales y confusión. Entonces había que empezar a meter orden, y para Ireneo la forma de meter orden es que hubiera una iglesia organizada
y que todas las iglesias debían seguir al obispo de Roma. Pero aquí es donde entra la política. Mientras la iglesia estaba teniendo todos estos temas internos, pues hacia afuera de la iglesia, ¿qué pasaba? Pues estaba la política, ¿no? Empiezan todos los conflictos entre los emperadores. Llegó un punto donde llegó a haber al mismo tiempo hasta 6 emperadores en Roma. Estaba la famosa tetrarquía en el siglo IV, y ocurrió que aquí en este punto surge un joven emperador llamado Constantino. Constantino funda la nueva capital del imperio en el oriente y fue llamada Constantinopla. ¿Ok? Constantinopla, y esa sería la nueva sede imperial. Y entonces, con esto y la injerencia que empezó a tener el emperador, porque recordemos que los emperadores sí le dieron un apoyo y un soporte al cristianismo, pero con esto ellos empezaron a querer tener injerencia en temas doctrinales. Recordemos que Constantino convoca el concilio de Nicea y se empieza a definir la cristología. En Nicea, el obispo de Roma tuvo muy poca participación, pero sin embargo el concilio fue presidido por un legado papal que era el obispo Ocio de Córdoba. Y recordemos también que el obispo de Roma amonestó esto, y que cuando San Atanasio empieza a ser perseguido por el emperador de Oriente, su gran defensor fue el obispo de Roma. ¿Por qué? Porque cuando el emperador se quiere meter en temas doctrinales, el Papa de Roma no lo permite. ¿Ok? Y entonces aquí podemos ver claramente en el mapa la división entre Oriente y Occidente. ¿Ok? Todo el Occidente, en Occidente la única sede apostólica es la de Roma. ¿Ok? En todo el Occidente es digamos, la única sede que fue fundada por apóstoles, mientras que en Oriente, pues bueno, vemos que hay otras sedes apostólicas. Destacan Jerusalén, destaca Alejandría, destaca Constantinopla. Muchos llegan a decir que en realidad Constantinopla no es sede apostólica, sino que fue más o menos impuesto la supuesta fundación del apóstol Andrés, puesto que era la nueva capital imperial. Y entonces el emperador veía que al ser Constantinopla el nuevo eje político del imperio, todo el tema doctrinal debería centrarse en Constantinopla, a lo que el obispo de Roma dijo que no, porque Roma decía que la autoridad del obispo de Roma venía por una voluntad divina, no política. ¿Ok? Entonces Pedro es el obispo de Roma, y entonces Jesús le da la autoridad a la persona de Pedro. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? En este caso es el obispo de Roma. ¿Por qué? Porque Pedro murió en Roma. También por eso es Pedro y no Antioquía. Porque, bueno, Pedro fue obispo en Antioquía antes que en Roma. Sin embargo, al morir Pedro en Roma, su sucesor y su sucesión quedan en Roma. Y ese es el argumento del obispo de Roma. Y Oriente no aceptaba
la supremacía del Papa, más por un tema político que por un tema doctrinal, porque pues prácticamente toda la cristología y la ortodoxia cristiana, cuando se estaba definiendo en los concilios, pues era amonestada por el obispo de Roma. No se movía un dedo en temas de doctrina sin que lo aprobara Roma. Incluso las bases del cristianismo protestante de hoy, pues fue amonestado por el obispo de Roma en diferentes concilios, ¿no? Y casi siempre era para dirimir querellas que surgían en Oriente, ¿ok? Y entonces Oriente pues no aceptaba la supremacía del Papa, porque pues ¿cómo es posible si la capital del imperio era Constantinopla, si la ciudad más rica era Constantinopla? ¿Por qué se le iba a obedecer al obispo de una sede más pobre? Y entonces empieza a ser rechazada la supremacía del Papa en Oriente, y empieza esta división que llegaría a un punto álgido con el obispo Focio de Constantinopla, que regresaría a la comunión con Roma al final de sus días, pero también al final de manera por buscar una fecha, porque fue algo muy gradual, y se ha buscado como un cisma definitivo, las excomuniones de 1054, aunque en realidad el proceso fue mucho más lento, mucho más gradual, mucho más imperceptible, ¿no? Pero vamos, se buscó poner una fecha para decir esta es la separación definitiva, y fue 1054. Y es como empiezan estos temas. Pero para este entonces, bueno, pues el obispo de Roma tenía una preeminencia, y Roma era considerado el baluarte de la ortodoxia. Roma era el baluarte de la ortodoxia. Ok, y vamos a ver dónde llegamos al punto culminante de esto que les quiero narrar. Pues bueno, es con el Papa León Magno. Ya hablamos del concilio de Calcedonia, y fue el Papa o el obispo de Roma del año 440 al año 461. Él fue el primer obispo de Roma que recibe como tal el título de Papa, ¿ok? El título de Papa que pues bueno, es una palabra que viene del latín y que denota paternidad. ¿Por qué es importante el Papa León Magno? Bueno, recordemos que el Papa actual lleva ese nombre en parte en honor al Papa León Magno, y también fue el primero en recibir el título de Magno, es decir, el Grande, León el Grande. Y una de sus grandes hazañas es haber convencido a Atila el Huno de no saquear Roma. Ok, aquí podemos ver una imagen de la obra de Rafael Sanzio, donde Atila está a punto de invadir Roma y es recibido en las afueras de Roma por el Papa León. Miren, vamos a agrandar la imagen para poder apreciar unos detalles que les quiero comentar al respecto de este evento y cómo fue representado simbólicamente, ¿no? La tradición nos dice que desde el cielo, pues los santos patronos de Roma, ¿quiénes eran? Pues eran los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí los podemos ver en el cielo. Ahí están Pedro y Pablo con espadas desenvainadas. Podemos ver al Papa León cabalgando, y aquí podemos ver cómo recibe a Atila.
Atila no entra a Roma, se entrevista con el Papa. Dice la tradición que dentro de una tienda, dentro de un campamento, y empiezan a platicar, empiezan a deliberar, y entonces Atila el uno simplemente se retira sin más. Y esto fue un hecho increíble y que acabó por consolidar el mito, la leyenda del Papa León. ¿Qué le dijo Atila? Se especula mucho, pero eso nunca pues lo sabremos. Hay muchas especulaciones, pero eso es más bien como para el terreno romántico o el terreno de la especulación. Aquí lo que nos interesa es que lo que consolida la autoridad del papado de Roma es el tomo de León. Ok, entonces recordemos qué es lo que estaba pasando. Estábamos ya a partir del Concilio de Nicea, surgen diferentes disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo. ¿Ok? Entonces de pronto ya todos aprueban la ortodoxia, bueno, no todos, pero ya la ortodoxia cristiana ya acepta las doctrinas de Nicea. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo convive este Cristo, que ya sabemos que es de la misma naturaleza del Padre, con su naturaleza humana? Y es ahí donde empiezan los conflictos. Bueno, para no darles todo el contexto del Concilio de Constantinopla y el Concilio de Éfeso, vámonos a brincarnos directamente al Concilio de Calcedonia, donde surge el monofisismo de manos de Eutiques. ¿Qué decía esta doctrina? Que el Cristo había sido, la naturaleza divina había absorbido a la naturaleza humana de Cristo como una gota en el mar. Y su obispo rechazó estas doctrinas y empieza a ver esta doctrina, porque esto dejaría a Jesús solo con su naturaleza divina. O sea, Cristo pierde toda su humanidad. Entonces se hace un concilio y se le escribe, el Papa León le escribe a Flaviano, que era el obispo quien debía amonestar a Eutiques, todo un tratado porque la doctrina de Eutiques estaba errada. Pero todo esto no tuvo mayor importancia en su momento. Cuando todo esto toma importancia es cuando el conflicto escala de tal manera que se tiene que convocar el concilio de Calcedonia. Se tiene que convocar el concilio de Calcedonia. ¿Y qué pasa aquí? Pues se lee en voz alta durante las sesiones del concilio el tomo de León, y al final los padres conciliares dicen la frase: Pedro ha hablado por boca de León. Pedro ha hablado por boca de León. Y entonces esto acaba por consolidar la autoridad del obispo de Roma en Occidente, y de alguna manera pues es un reconocimiento a su autoridad también en el Oriente. Y con esto pues bueno, podemos decir que
empieza a desarrollarse el papado monárquico en este punto con León Magno. Y ahorita nos vamos a quedar aquí en este punto. Seguiremos hablando del desarrollo de la iglesia. Espero que les haya gustado. Espero que les aporte. Si les gustó, déjenme un likecito. Déjenme pues un comentario. Y por favor, nos esperamos en la próxima emisión de Cristianismo Histórico.